Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de El Bazar de los Perdidos. Qué gusto saludarlos de nuevo después de un largo tiempo sin compartir con ustedes las reflexiones que me parecen más relevantes en mi vida y que creo que les puede interesar a ustedes también. Hoy traigo un tema que me parece muy interesante y sobre todo muy ad hoc a lo que está ocurriendo como una especie de tendencia aspiracional de muchos jóvenes que visualizan su futuro dentro de la creación de contenido para redes sociales. De hecho, el título de hoy se llama Doxa y Episteme, conocimiento y opinión en la era de los influencers. Sé que es un tema polémico, pero creo que es justo que abordemos esta situación social desde la perspectiva filosófica correspondiente. Quizás para mis colegas en filosofía, la doxa y la episteme parezcan conceptos familiares. Incluso sé que para muchas personas que han estudiado filosofía, estos dos conceptos terminan siendo parte de una reflexión filosófica profunda, ya que la doxa y la episteme son eh, conceptos que abarcan muchas reflexiones y reúnen, me parece también, una serie de condiciones sociales para nada complejas y utópicas. Aunque en el fondo, cuando veamos estos dos conceptos desde Platón, tenga elementos muy fantasiosos, la doxa y la episteme son dos estructuras o dos formas de conocimiento que aportan y contribuyen al conocimiento colectivo que tenemos desde los orígenes hasta la actualidad. Así que creo que va a ser interesante que este episodio se rumee tranquilamente desde la comodidad de nuestro sitio favorito y por supuesto me hagan saber si hay dudas al respecto. Entremos entonces a el tema de estos términos que, aunque parecen antiguos, son hoy más relevantes que nunca en un contexto pues donde las redes sociales amplifican opiniones y perspectivas muy diversas. A veces estas opiniones tienen un fundamento como si fueran situaciones verdaderas que luego replicamos de manera irresponsable. Hoy vamos a reflexionar sobre cómo estos conceptos pueden ayudarnos a navegar entre la opinión y el conocimiento y entender el valor de que lo que consumimos y compartimos contribuye a una reflexión colectiva. La primera sección que me gustaría abordar es sobre todo el origen de la doxa y la episteme, por supuesto que en la antigua Grecia. Sabemos que Grecia contribuyó y aportó a sus mejores pensadores al mundo y que esta aportación se pudo hacer para el conocimiento humano sigue teniendo muchísima vigencia. De hecho, creo que no podríamos estructurar un pensamiento, un conocimiento o una experiencia sin la base de la doxa y la episteme. Para entender la doxa y la episteme, volvamos entonces a Grecia. En esta época, filósofos como Platón empezaron a preguntarse sobre la naturaleza de la verdad y el conocimiento. Para Platón, la doxa representaba una forma de conocimiento basada en percepciones personales, sujetas a cambio, lo que hoy podríamos llamar opinión. Repito, la doxa, en términos comunes y entendibles, sería equivalente a la opinión. En cambio, la episteme era algo mucho más sólido y su conocimiento alcanzaba un estatus de verdad gracias al rigor y a la razón. Entendiendo esta diferencia entre doxa y episteme, creo que podemos ir construyendo gráficamente en nuestro cerebro cuáles son las diferencias de ambos conceptos. Platón ilustra en estos su famosa metáfora de la línea dividida, donde muestra dos niveles de realidad. Y aquí es donde empieza la parte fantasiosa
que a muchas personas les gusta y a otras las enreda. A mí de manera muy personal me encanta Platón porque es un tipo disruptivo que no solamente aportó con su genialidad racional, sino que se atrevió de alguna manera también a asentar bases literarias para la creación o la escritura creativa que hoy en día conocemos. Pero volviendo al tema de la línea dividida y sobre los dos niveles de realidad que percibe. Por un lado tenemos el mundo sensible, que es accesible a los sentidos, y del otro lado tenemos el mundo inteligible, solo accesible mediante la razón. La doxa se asocia con el mundo sensible, mientras que la episteme pertenece al mundo de las ideas puras. Si hacemos un pequeño recordatorio de qué es la doxa y qué es la episteme, una es opinión y otra es algo así como conocimiento. En Platón, la doxa cabe en el mundo sensible y la episteme en el mundo inteligible. La doxa se asocia comúnmente a la concepción sensible, mientras que la episteme, en muchas interpretaciones, tiene un rigor más estable y representa de alguna manera un conocimiento verdadero. Ojo que es importante que mantengamos una postura abierta y no tomemos partido todavía de si es mejor la doxa o si es mejor la episteme. Este contraste del que les hablo nos representa una pregunta que hoy en día sigue siendo vigente. ¿Qué tan seguros estamos de que lo que creemos saber es realmente cierto? Una pregunta que dejaré y me retiraré lentamente mientras ustedes la reflexionan. Ahora pasemos a la sección 2. Evolución de la episteme y la doxa en la modernidad. Veamos que la filosofía, a medida que avanza, estos conceptos, por supuesto que han sido reinterpretados. Aristóteles, discípulo de Platón, nos ofrece una visión distinta, argumentando que el conocimiento verdadero no necesariamente proviene del mundo ideal, sino que puede construirse a través de la observación empírica y la experiencia del mundo real. Este cambio o esta adaptación que aprendió Aristóteles de su maestro Platón es básicamente el giro aristotélico que a muchos ha gustado tanto que, bueno, Aristóteles se vuelve una institución en cuanto a temas de estructuras mentales y su aplicabilidad en el mundo. Este cambio aristotélico marca el nacimiento del conocimiento científico, porque si recordamos un poco con Platón, al poner a la episteme en ese mundo de las ideas, donde existe la pureza en cuanto a una idea original y auténtica, prácticamente verdadera, no hay una idea clara si Platón permite por ahí que uno experimente estas ideas. De hecho, hay mucha polémica al respecto, pero creo que ese sería otro tema. Sin embargo, quiero que esta parte quede clara porque con Aristóteles el giro es interesante. Aristóteles nos dice que sí, es verdad, la episteme es un tipo de conocimiento o una manera de construir conocimiento ideal. Sin embargo, esta se debe construir a partir de la experiencia. Con eso, Aristóteles da pie a que comienza a desarrollarse la experiencia o el conocimiento científico, mientras que la doxa para Aristóteles sigue siendo una opinión, pero un tanto subjetiva, incluso influenciada por la perspectiva de cada persona. Si notamos la diferencia entre ambos, veremos que ya en el Renacimiento y la Ilustración, la ciencia se convierte en el paradigma de la episteme y la opinión o doxa se aleja de ser considerada un conocimiento válido. Así que sí, efectivamente, la filosofía también ha sido partidaria de tomar posturas radicales en cuanto a si la doxa como opinión o la episteme como conocimiento es mejor. Ahí yo insistiría en que nos mantengamos bastante abiertos a considerar todas las posibilidades. Sin embargo, hay que decirlo también, en el siglo XX
se aporta una perspectiva radicalmente nueva con un pensador como Michel Foucault. Él, de alguna manera, nos advierte que el conocimiento también puede estar condicionado por estructuras de poder. Y aquí ya vamos a meternos en temas más mundanos, colectivos, políticos, evidentemente, porque para quienes han leído a Foucault será fácil entender que va a encontrarle una significación a la episteme ligada a condiciones que nos someten a un sistema, a una estructura, a un adiestramiento que de alguna forma nos deshumaniza para nuestro propio bien, ¿no? Digámoslo de alguna manera para que pueda ser entendido. Para Foucault, la episteme de una época no es una verdad absoluta, a diferencia de Aristóteles, que comienza a manejarlo de la manera contraria, sino que para Foucault es una serie de discursos permitidos por quienes ejercen el control. De esta forma, el conocimiento y la verdad están vinculados a intereses de poder, lo cual cuestiona la objetividad de la episteme y nos recuerda que el conocimiento no está exento de influencias externas. Ahora pasemos a la sección 3, redes sociales y el dominio de la doxa. Hoy en día las redes sociales permiten que millones de personas compartan sus opiniones con un solo clic, generando una especie de doxa global. Esta democratización de la comunicación ha dado lugar a un fenómeno curioso: opiniones personales sin fundamento, basadas en percepciones individuales, que desgraciadamente se vuelven virales y terminan tratándose como verdades. ¿Hay algo de malo en esto? Me parece que sí. Cuando de manera irresponsable estamos frente a un micrófono o a una cámara y damos por verdad absoluta una opinión personal fundada en nuestras propias experiencias y e impuestas a un sector de la población que no tiene el hábito de confirmar, investigar, que aquello que se está sugiriendo puede ser que no sea de esa manera, por supuesto que hay un efecto negativo en la construcción de un conocimiento colectivo. Los influencers son figuras clave aquí. Su capacidad para llegar a grandes audiencias convierte sus palabras en guías de opinión, doxa, entre paréntesis, a través de videos muy breves o mensajes muy rápidos, transmiten ideas de manera atractiva y sí hay que reconocerlo, de manera persuasiva, aunque no siempre con base en la razón o en el conocimiento profundo. ¿Qué significa esto para el conocimiento? Que la doxa o la opinión superficial muchas veces desplaza a la episteme, desplaza al conocimiento riguroso. Es fácil para nosotros, como consumidores, asumir que algo es cierto simplemente porque viene de una fuente que parece confiable o simplemente porque es popular. Y esto es sin cuestionar la validez de lo que se dice. Por ahí hay una frase que incluso se hizo meme, donde al aportar una opinión o una fuente verificada científicamente, descubrimos que detrás de esa información está una red social muy popular actualmente. Y está bien, es decir, hay personas que efectivamente hacen toda una investigación antes de pararse frente al micrófono o frente a la cámara o frente al lápiz y aportan de manera en la que uno se siente invitado a reflexionar, se siente invitado a construir y verificar que efectivamente eso que nos movió internamente, que nos movió intelectualmente, tiene un grado de credibilidad o descrédito. Sin embargo, sabemos que este tipo de actividad de confirmación o reafirmación de información no es una situación que sea generalizada y yo me atrevería a decir que es todo lo contrario. Así que de una vez más dejaré esta información para aquí y pasaremos a la siguiente sección. Sección 4. ¿Cómo promover la episteme en un mundo de doxa digital? Ante este panorama, cabe preguntarnos, ¿cómo podemos promover la episteme en un mundo donde predomina la doxa digital? Una respuesta fácil está en la responsabilidad de la que les he hablado durante todos estos minutos. Y esta responsabilidad tiene que ser compartida.
Por un lado, tanto de los creadores de contenido como de los consumidores de la información. Los creadores tienen el poder y con ello la responsabilidad de elevar los estándares del contenido que comparten. Y esa es mi inconformidad y al mismo tiempo esa es mi invitación. Los creadores de contenido, en esta libertad de expresarse, tienen una responsabilidad que no ha sido asumida y es justamente la de elevar los estándares del contenido que comparten. Mi invitación obviamente es esforzarnos a ofrecer información verídica y fundamentada que de alguna manera enriquezca las redes sociales y a su vez nos invite a reflexionar sobre lo que estamos consumiendo. Porque para los consumidores el reto es adoptar una postura crítica. Antes de aceptar una afirmación como verdad, debemos examinar la fuente, preguntarnos si el emisor tiene un conocimiento profundo o solo se basa en su opinión personal. La filosofía nos enseña que la búsqueda de la verdad exige paciencia y sobre todo disposición para cuestionar nuestras propias creencias. Sí, entiendo un poco que esto que les acabo de comentar suena aburrido, ¿no? Porque en la inmediatez en la que estamos construyendo nuestro conocimiento colectivo, el detenernos a pensar, buscar o reflexionar no vuelve tan rápido la manera en que estamos interactuando. Al contrario, la ralentiza, la vuelve compleja. Para algunas personas, desviarse de aquello que están viendo es desviar su atención real de lo que quisieron consumir. En pocas palabras, puede ser entendible que para algunas personas dé pereza investigar si eso que se está diciendo es verdad o no. Y es válido, ¿no? Finalmente creo que el problema no está con las personas que optan por ver cierto contenido en redes sociales. El problema, y quizás no pueda dimensionarse la problemática de lo que estoy planteando porque la situación apenas está tomando forma. Las maneras en las que históricamente y colectivamente la sociedad ha construido su historia, su información y sus datos ha sido acorde a su época. Cuando el papel existió, el papel, antes del papel, con jeroglíficos, con tablillas de madera, de piedra, después la imprenta, hoy en día de manera digital. Entonces esa adaptación que estamos procurando tener con el mundo informativo que nos rodea, tiene que ir adaptando estas funciones o estos mecanismos de compartir información. Porque, insisto, el problema no es en lo que ves. El problema es cuando compartes algo que das por hecho que es verdadero. Y bueno, el tema de qué es verdadero y qué es falso es otro tema bastante interesante, pero que abordaremos en otro momento. Pasemos a la sección 5. Otras perspectivas filosóficas sobre la verdad y el conocimiento. Como ya les he hablado de Platón y Aristóteles, también existen otros filósofos que pueden ayudarnos a entender esta relación entre la opinión y el conocimiento. Por ejemplo, Kant definió que el conocimiento verdadero se basa en la experiencia y en la razón. Digamos que unió a Platón y Aristóteles y dijo, ambos espectros, tanto la doxa como la opinión, son importantes y conjuntamente forman algo. Sin embargo, también aceptaba que por naturaleza las personas tendemos a formar opiniones rápidas. Tomarnos tiempo para comprender la realidad compleja que nos rodea es otro estadio del conocimiento. Hay otro filósofo, Nietzsche, que también critica la idea de la verdad como algo absoluto y nos invita a cuestionar las verdades impuestas. De hecho, Nietzsche y Foucault tienen cosas muy similares en este sentido. Ambos hacen un llamado en ese contexto a analizar con un grado de escepticismo interesante lo que se nos presentan como verdad. Y la reflexión es esa, justamente, compartir e invitar a ser críticos con el contenido que creamos y consumimos en redes sociales. Cada vez que compartimos algo, contribuimos a definir lo que otros perciben como verdadero. Si promovemos ideas bien fundamentadas, generamos una cultura de conocimiento auténtico y de suma responsabilidad. Recordemos que siempre esta diferencia fundamental entre doxa
y episteme termina siendo una elección, pero de las elecciones hay que elegir la mejor. La invitación es sumarnos a compartir de manera responsable aquello que nos parece interesante y relevante en redes sociales. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio.